Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Hola, Dios te bendiga. Me encanta estar aquí contigo en este día. Enviarte un abrazo virtual a la distancia. Bienvenido a Despertando con Dios Reflexiones. Contarte hoy, sí, así es, finalizamos nuestra serie Pedro, Simón Pedro, uno de los primeros seguidores de Jesús. Un discípulo, diríamos, franco, un discípulo ferviente, uno de los amigos más cercanos de Jesús, uno de los hombres que se convirtió en una columna de la iglesia. Y hoy estamos ya, digamos, como resumiendo la vida de Pedro y las lecciones para todos nosotros. Pedro, pues, un entusiasta, pero también un obstinado, impulsivo. ¿Qué podemos más decir de Pedro? Pedro, pues, a veces atrevido. Pedro tenía muchas fortalezas, pero también tenía varios defectos. A pesar de eso, Jesús lo escogió, como también lo quiere hacer contigo. A pesar de tus fortalezas y defectos, quiero decirte que Dios tiene un propósito contigo. Recordemos que Pedro, pues, durante los 3 años que experimentó la vida con Jesús, se convirtió en ese discípulo del Señor. Diríamos que Pedro tenía esas características de liderazgo y por eso se convierte como, digamos, en ese referente para los 12 apóstoles. Recordemos que Pedro, y lo vimos en una de nuestras series, fue el primero que confesó que Cristo era el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dijo: "Oh, Pedro, sí, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos". ¿Qué podemos decir de Pedro? Bueno, Pedro se convirtió en parte del círculo íntimo de Jesús junto con Jacobo y con Juan. Y pues Pedro estuvo presente en varios momentos fundamentales donde no estaban los demás discípulos. Como siempre, Pedro se caracterizó por ser impulsivo, por ser impetuoso, a veces por ser un poquitico imprudente. Se lanzó a hacer cosas que nadie más hizo, como bajar de la barca, dar sus primeros pasos sobre las aguas, ser ayudado por Jesús. Pedro también, con el paso del tiempo, cuando vamos al libro de los Hechos, se convierte, pues, en ese primer orador principal ante la multitud de hombres y mujeres en Jerusalén. Cuando Pedro predica, imagínate, se convierten 3,000 nuevos creyentes. 3,000 personas se añaden a la iglesia. Increíble, con la predicación del apóstol Pedro. ¿Qué podemos aprender a manera de epílogo, a manera de cierre de nuestra serie? Podemos aprender varias cosas de Pedro. Primero, podemos aprender que Jesús vence el miedo. Pedro, por ejemplo, tuvo que salir, o mejor, tomó la decisión de salir de la barca a un mar agitado. Pedro tomó el valor de predicar por primera vez. Pedro es el que entonces da su primer mensaje, y podemos entonces decir eso, ¿no? En Jesús, o mejor, en Pedro vemos cómo Jesús vence todos los temores. Es lo que hoy te quiero compartir. No importa tus miedos, no importa tus temores, si los pones en las manos de Él, Él te va a permitir vencer. Pero también, ¿qué más podemos aprender de Pedro a través de los lentes de Jesús? Y es que en Jesús siempre hay perdón. Pedro negó a Jesús, lo negó 3 veces, pero Jesús lo restauró. En Jesús, entonces, no hay fracaso cuando nos volvemos a Él. No importa tu error, no importa tu falla, ponte en paz con Él, porque Jesús perdona y tiene un propósito contigo. Lo veíamos ayer en nuestra serie. ¿Qué más podemos aprender con Pedro en esta cierre ya de nuestra serie? Que definitivamente, al igual que Pedro, todos necesitamos corrección. Jesús fue paciente con Pedro, pero también Jesús fue firme con Pedro cuando le dijo: "Apártate de mí, Satanás",
porque Pedro estaba equivocado acerca de la persecución de ir a la cruz. Jesús fue paciente con Pedro, pero también fue firme con Pedro, y tuvo entonces esa capacidad de saberlo llevar, Pedro, de dejarse conducir para luego convertirse en esa piedra fundamental de la iglesia. Con Pedro aprendemos que Dios hace grandes cosas con personas llenas de errores, pero con la disposición de ponerse en las manos de Jesús. No importa tus errores, ponte en las manos de Jesús y tu vida va a ser transformada. Tu vida va a ser cambiada, claro que sí. Pedro pasó de ser un pescador áspero, un pescador imprudente, un hombre, diríamos, con muchas fallas, a convertirse en la roca. Pedro significa eso, roca. Y ¿sabes qué es lo que más me llama la atención? Que Jesús vio eso en Pedro. Mientras las demás personas veían al pescador, al imprudente, al impulsivo, Jesús vio la roca en Pedro. Y te quiero decir lo mismo, Jesús ve cosas extraordinarias en nuestra vida que nosotros no vemos. Te invito a que te acerques a Jesús, porque Él va a ver lo maravilloso, la perla valiosa que eres, y te va a descubrirte a ti mismo para que comprendas tus dones y talentos. Y sabes una cosa para finalizar, con Pedro aprendemos que Jesús usa a las personas, digamos, que menos nosotros creemos. ¿Quién iba a creer que un pescador de Galilea sería llamado por Jesús y luego se convertiría en ese gran personaje de la historia del cristianismo de aquel tiempo y hasta nuestra época? Cuando Pedro predicaba, cosas grandes pasaban, pero años atrás él solamente era un simple pescador en el mar de Galilea. Años después, Pedro es el gran apóstol, al cual Dios va a usar de una manera tremenda. Dios usa hombres y mujeres sencillos, pero que se ponen en las manos de Dios para transformar, para ser protagonistas de la historia. Yo te invito a que tomes hoy la decisión, no importa cómo te veas. Sé que a veces nos vemos al espejo y decimos, ¿yo? ¿Quién soy yo? Creo que Pedro un día se miró al espejo de la época y dijo, wow, yo jamás pensé que Dios podía hacer eso conmigo. Y es lo que hoy te quiero decir en esta cierre de nuestra serie. Dios tiene grandes cosas para tu vida. Sé que suena a una frase de cliché, pero es verdad. Si lo hizo con Pedro, lo puede hacer contigo y lo va a hacer. Gracias por estar aquí en Despertando con Dios Reflexiones. Cuéntame cómo te pareció esta serie. Cuéntame qué fue lo que más te gustó de Pedro, qué sabías, qué no sabías. Me encanta poder compartir estos temas con todos y cada uno de ustedes. Dios te bendiga muchísimo. Recuerda suscribirte si no te has suscrito a nuestro canal. Y hoy estamos entonces cerrando nuestra serie Despertando con Dios, la serie Pedro. Te envío un abrazo virtual a la distancia. No te veo, pero te siento. Esto es Despertando con Dios, el corazón de Dios para tu corazón. Chao. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo.